que incluso desde algunos colegios nosotros tomamos conocimiento que tuvieron que convocar a padres por el problema de las apuestas entre los alumnos. Apuestas digitales, apuestas virtuales. En las mismas clases muchas veces los alumnos no estaban prestando atención absolutamente a nada y cuando los docentes empiezan a indagar a ver qué están haciendo, forman todos partes de grupos que hacen apuestas. Y a partir de ahí nos enteramos que es de muy fácil acceso, más allá de lo que se diga para los adolescentes, que terminan utilizando dinero a veces de los padres con la facilidad que hoy te dan las billeteras virtuales y las tarjetas y después entran en un círculo de tratar de recuperar ese dinero, pero además que en los adolescentes la adicción al juego se desarrolla muchísimo más rápido en lo que podría ser una persona adulta. Esto es así, está con nosotros el licenciado Víctor Chaín, es psicólogo, trabaja con adolescentes y nos va a poder aclarar a todos los padres cuáles son las señales de alarma, porque esto pasa en un mundo tan privado de los chicos que muchos se vieron sorprendidos ya cuando el problema tenía una dimensión considerable. Gracias por venir, gracias por esperar un programa raro el de hoy con todo esto que está pasando en la búsqueda de Loan. Primero, escuché, quiero que me confirmes, la adicción al juego se instala, no sé si vale la palabra, más rápido en la mente de un adolescente que en una persona adulta, es más adictivo para un chico. A ver, sí, es muy buena la pregunta inicial. ¿Por qué? Porque hay que entender que un adolescente se está formando, se está construyendo. No es ya, no está, su personalidad no está totalmente definida. Por lo tanto, esto que habías también mencionado acerca de que los colegios empiezan a hacer convocatorias a los padres es de suma importancia, es central. ¿Por qué? Porque lo que está en juego en esta vulnerabilidad que están viviendo los adolescentes, sobre todo, es lo que en psicoanálisis denominamos el déficit de la función paterna. Es decir, hay fallas con los roles que deben impartir los padres para con sus hijos y estas fallas van dando lugar a un libertinaje, por decirlo así, es decir, a una orientación de los hijos que está más regida por el placer, por la satisfacción, sin importar el bien o el mal que están haciendo. Qué palazo para todos Sin duda, los está padres. acá hay, Sí, pero, a y es ver, muy importante decirlo. pero a ver, una de las cuestiones que usted marca, no se da porque también nosotros hemos establecido otro tipo de parámetros y arranca con, le permito a mi hijo que esté más tiempo en la compu, en el celu, en la play, que terminan utilizándolo para jugar y no para estudiar, y no quiero que salga a la calle. Sí, a ver, bueno, es importante hacer un análisis social y hacer, bueno, lo que constantemente hago con los padres a los cuales capacito en mi consultorio, acerca de empezar a pensar cómo eran los padres de antes y cómo lo son los de ahora. Es decir, antes se respetaba la autoridad de los padres. Cuando pensamos esto con los padres de ahora, dicen, sí, es verdad. Con mi padre de antes no hacía falta ni que diga, No, porque levantaba con la la vista y mirada listo, exacto, solamente exacto. ya lo decíamos y eso se respetaba y no se cuestionaba. Es así que esta generación salió con esa internalización de la función paterna que hacía que después respeten las normas sociales, culturales, el cuidado de la salud, las buenas costumbres. Bueno, esto de alguna manera se ha perdido y se ha entrado en una relativización de la importancia de la función paterna que tiene que ver esencialmente con los roles formadores de los padres que deben impartir normas, deben impartir autoridad para con sus hijos. Los padres no deben ser amigos de sus hijos, sino son padres. Las relaciones no deben ser igualitarias. Los hijos son hijos, los padres son padres y los hijos se deben adaptar a los lineamientos que van impartiendo los padres. ¿Tuvo ¿Sí? casos ya de chicos adictos al juego? Cada vez más, sí, atiendo pacientes en modalidad en línea también. Esta adicción al juego, que es una adicción básicamente, esencialmente, una dependencia donde no está la sustancia química de Claro. la droga, ¿sí? Entonces, bueno, hoy preguntabas acerca de cómo hacer para advertir síntomas y generalmente entran en la manipulación, es decir, son expertos en la mentira, para que la mentira al servicio
del encubrimiento para poder seguir jugando. Por ejemplo, a la hora de conseguir plata, una Exactamente, mentira, exactamente. necesito para tal cosa y en realidad es para jugar. Exactamente, por eso ejemplo. mismo. También El Ajá. gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bloquea en las escuelas determinados sitios, porque se había comprobado que los chicos en los recreos hacen ese tipo de apuestas. Yo no sé tecnológicamente cómo es posible eso, pero No sabía. lo ha establecido hace muy poco tiempo. Sí, las apuestas tienden a ser cada vez más masivas, es decir, cada vez van aumentando más las cantidades, porque se va desarrollando también el síndrome de tolerancia, como tal cual como sucede en el consumo de drogas. El síntoma de tolerancia tiene que ver con que las dosis que se va consumiendo, o las cantidades de tiempo, o las apuestas que se van haciendo, cada vez resulta más insuficiente para alcanzar el nivel de satisfacción, de placer que Bueno, buscan. ¿qué es lo que, a ver, una adicción al juego, en este caso particular? El que, a ver, primero, cualquier persona se puede volver una adicta al juego, o no necesariamente, o pasa como con el consumo de alcohol, y no Sí. necesariamente todos los que consumen alcohol vayan a ser alcohólicos, aún consumiendo en exceso. Y la otra pregunta es, ¿qué busca el adolescente en el juego? ¿Ganar plata o es el estímulo permanente, el riesgo permanente? En un primer momento puede ser esto de la satisfacción por ganar dinero, pero con el correr de la dependencia del juego ya se va buscando esa satisfacción de jugar, es decir, ya no ganar dinero, sino jugar, toda la adrenalina que eso mismo produce, la tolerancia que se va generando en sí misma y la dependencia a un procedimiento que es el jugar y todo con todo lo que eso significa. La otra vez escuchaba que decían, ya se ha perdido el interés, muchas de estas apuestas son deportivas, en el deporte en sí, o sea, ya no te interesa ver el partido, sino seguís las apuestas vinculadas al, Sí, al juego. sí. ¿Y cómo se advierte, no sé, decir la manipulación es una, pero Sí. muchas veces pasa en el ámbito tan privado de una persona con un celular? Sí, Y sí, sí. ¿quién llega a la consulta? ¿El padre, después que lo llamaron Bueno, del colegio y le dijeron que su hijo apostaba? ¿O el chico a veces va y busca y dice, esto me está superando? generalmente el paciente en sí mismo no reconoce su Ah. problema. Hay una negación, son negadores ¿Qué te dice? Yo seriales. juego un rato, yo lo manejo. Exacto, yo lo manejo, yo... Como con el alcohol. Exactamente, eso mismo, hay una negación de la Ajá. realidad y ese es el procedimiento central, que es la negación de la realidad para sumergirse en un mundo idealizado, de fantasía, de satisfacción inmediata, instantánea, donde no haya que hacer ningún tipo de esfuerzo. Es decir, que hay un escape de la realidad para sumergirse en la fantasía del juego. Ah, Eso es como que te anula, o sea, vos entras en una burbuja. Exactamente. A ver, todos los adictos sufren y es este sufrimiento de la realidad que se busca evadir, escapar para sumergirse en la fantasía, en un mundo idealizado de satisfacción donde se anula la realidad. Sí, sí, ya no está, ya no corre el tiempo. Qué Pero, bárbaro. Víctor, todo adicto sufre, pero entra en el juego porque, como entra en la droga, porque está en una situación de depresión o de dolor, o por ahí una persona absolutamente feliz Sí, de la vida sí. empieza a jugar y se Sí. vuelve un adicto sin haber tenido ningún problema previo. Hay de las dos cosas. ¿Sí? Lo primero que habíamos hablado es el déficit de la función paterna. Es decir, al estar todo al no estar el padre, la función del padre. Como antes, como era fumar, ahora Exacto. mi compañerito juega, yo también juego. Exacto, rienda suelta a la satisfacción, al placer. Entonces, en palabras poéticas es como que buscan un paraíso deseado, anhelado, pero después ya este paraíso se vuelve un infierno al cual se busca escapar. Es decir, cuando no se juega, por ejemplo, se busca la satisfacción inicial. Pero, a ver, Víctor, pero recién hacía ese paralelismo, Tito, con respecto al fumar. En nuestra época no era fácil acceder a un cigarrillo, un mayor tenía que ir a comprar. Sí. ¿Con el juego pasa lo mismo? Exactamente. ¿Por qué? Porque ¿se puede entrar cualquiera o en estas plataformas tenés que ser mayor para Sí, entrar? hay de los dos casos. En un primer momento tiene que ver con que hay déficit de la función paterna de esta autoridad, es decir, que no está internalizada por los chicos. Y en el otro caso puede ser por justamente hay una angustia no tramitada, no elaborada, que busca ser negada, es decir, que puede haber una vulnerabilidad inicial que es el escape a la angustia, a una depresión para sumergirse en un mundo de fantasía, un mundo idealizado. En las escuelas, quiero reiterar esto porque esto podría adoptarse acá, yo la otra vez lo hablaba con un concejal y esto también debería tratarse. En las escuelas bloquearon todos los sitios que tengan que ver con apuestas online en la ciudad de Buenos Aires
y habría que ver de qué ¿Cómo se manera implementa? debe ser en, Sí. en las notebooks que No les da sé, el por el tema es gobierno, el no sé. teléfono. No, la verdad no sé esa parte tecnológica, cómo hacer para bloquear. Sí. A ver, Geográficamente, digamos, claro. en las escuelas, no lo sé, pero habría que ver qué hizo Cava. Sí. sí, los directivos están ejerciendo un rol paterno también, las instituciones, desde la política, y es allí también donde observamos este déficit, estas fallas, donde dan lugar justamente a las riendas sueltas, al placer, a la satisfacción de los chicos. ¿Cómo se nota, se da cuenta el padre, la madre, el docente, que el chico se convirtió en un adicto que pierde, gasta tiempo en el juego? Sí, por las mentiras, la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero, las justificaciones, la manipulación que va haciendo. Es decir, ya no se hace cargo de sus responsabilidades. Y esto, bueno, es muy importante que todas las sospechas por parte de los padres se le empiece a dar valor. Si están sospechando es por algo, entonces es muy importante que empiecen a acercarse a su hijo, a hablar, a supervisar. Pero volviendo a ese, vos contaste un ejemplo antes, el padre con la mirada nomás, vos decías, Sí, siguiendo ese patrón, vos decís, bueno, pero es fácil, chico, pleito. sí, Le corto el wifi, le saco el celular, sí. le corto la computadora y se terminaría el problema, pero no es tan fácil. A ver, es un proceso en el cual no es... A ver, tiene que haber coherencia entre lo que el padre dice y hace, porque no es Sí, solamente... si vos hablo, haces digo, todo eso, tenés no sé, un pique, no sé, se van, qué sé yo, el miedo también de los padres, es decir, si yo aprieto mucho, se me va a ir, va a hacer cualquier cosa. Sí, El a ver, adolescente no es fácil. la autoridad no es autoritarismo, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es autoridad y autoritarismo. La autoridad da una orden, imparte una directiva a sus hijos, pero explica el sentido del por qué se lo está haciendo, que siempre es por amor, siempre es por bien de sus hijos. El autoritarismo no explica nada, es un régimen militar en el cual se imparte una orden y no se dice nada al respecto, no se le da un sentido Hay que tener en a eso. cuenta también, doctor, que hay una generación de padres que han de algún modo soslayado el rol de padres y se han enchamigado con los hijos, porque Sí. nosotros somos de una generación que nuestros padres daban una orden y era una sentencia. Sí. Vos ni Yo no sé siquiera hoy se puede podías sostener eso. preguntar por qué no. Yo me acuerdo que me decían no ir a bailar, no, y por qué no, y no, y no. No, porque pero, no. Sí. Claro. Bueno, se debe explicar el por qué no, es decir, Claro. todos los riesgos y las consecuencias que van a haber, ¿sí? Claro, pero si vos decís que el adicto no reconoce que está en un proceso de adicción, tiene una negación, que manipula, que miente, vos le podés explicar todo lo que quieras, pero probablemente no, o sea, no te va a entender. Bueno, Es decir, no tenés razón, estás siendo sí. injusto, Bueno. estás exagerando como siempre, no sabes nada, bla, 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 bla. Fin del... O sea, por eso te pregunto, Sí. ¿es un tratamiento el que se tiene que Sí, hacer para y zafar ahí de la en sí adicción? mismo se debe hablar acerca de los roles en la casa de cada quien. Los padres son padres, esto que dijimos hoy. O sea, de última no le ¿Los gusta. padres le tenemos miedos a los hijos adolescentes? Se ve mucho eso. Se ve mucho el miedo, Sí, el sí. temor. Sí, ya lo había escrito en un libro Jaime Barilco, un gran psicólogo argentino. Escribió un libro cuyo título era El miedo a los hijos. Sí, exactamente. Hay miedo, hay temor y esto tiene que ver con no posicionarse en O un rol de comodidad autoridad. ¿Cómo? Sí, Comodidad también. que se alimenta del miedo. Mejor no me meto, que se arregle solo, que se arregle como pueda. Que Exacto. Él va a saber lo que hacer. Exacto. No se quiere colisionar. Se invierte el rol. Es decir, el hijo empieza a dominar la situación, a impartir las directivas y los padres empiezan a ser hasta siervos y sometidos a los caprichos y las voluntades que tienen déspotas de sus hijos también. ¿Sí? Por no ejercer su rol, hay alguien que va a ocupar ese lugar. Y estamos hablando de chicos de qué edades en esto. Desde niño, Desde niño. exactamente, desde niño. Y en la adolescencia esto se ve con mayor contundencia porque el adolescente se revela ante la autoridad naturalmente de los Pero padres. esto empezó de antes ya. Sí, por supuesto, desde muy niño. ¿sí? Y esto se complica más cuando la familia no está constituida. O sea, pues está negocio con papá, negocio con mamá, saco Sí, los padres tienen provecho en que... estas circunstancias. Los padres tienen que primero dialogar entre ellos para que consensuar, dialogar e impartir las normas a sus hijos. Eso es muy importante. ¿sí? Ayer fui testigo de una escena en una vereda caminando así, iba un padre joven con un chiquito de, no sé, 2 años en el cochecito, y el padre le decía, no, y yo, sí, no, sí, no, sí, eso como durante 15 metros. Sí.
Y ganó el sí, seguramente. Bueno. No sé cómo terminó Sí. la historia, pero eso Bueno, los es padres- bueno, era un juego. Sí. Ahora, ese juego de que el padre dice una cosa y el hijo le retruca y finalmente no le da bolilla, no lo acepta. ¿Sí, Sí. papá? Sí, ¿Es bueno o es malo? no se debe doblegar el padre no debe ceder su autoridad, debe seguir siendo firme, con autoridad, con firmeza y explicando siempre que el padre se lo debe obedecer, se lo debe respetar, ¿sí? Y en esto, bueno, tenemos que entender de que el valor a los padres se ha perdido, justamente porque los padres no se posicionan desde ese lugar de autoridad que es muy necesario, porque eso mismo va a ser lo que los chicos tengan que internalizar después en su psiquismo para que eso funcione de manera independiente, autónoma a Antes la presencia de los en la padres. casa había un solo menú y comíamos todos. Y el que no le gustaba, Comía lo mismo. comía lo mismo. Y ahora, que le gusta al nene, que no le gusta y todas esas cosas, ¿no? Así mismo es, así Sí, mismo es. complicado. Bueno, algunos tips así simples, sencillos para que las familias que te estén mirando, y como decís, cuando la familia sospecha algo, por algo sospecha, entonces no desoír esas primeras señales. Sí, el diálogo en la casa, la Ajá. reflexión familiar, que los padres empiezan a supervisar el entorno de sus hijos, tienen que estar más presentes, tiene que haber más diálogos y empezar a impartir normas. ¿Qué se hace y qué no se hace? Que siempre son los padres los que deben Y conducir. sostener las normas. Exactamente, sostener y ser coherente entre lo que Ah. se dice y lo que se hace. Muchas veces se dice, También no pero sé si después... en las escuelas hay gabinetes que traten estos temas. Y no en todas, Porque seguro. la escuela puede desautorizar, no digo la escuela, la sociedad en general por ahí desautoriza todo lo que se imparte en la casa. Entonces todo ese trabajo hormiga de Sí, la casa, es estructural, debe ser estructural. Capaz que ahora sirve, saliendo del tema, pero tiene que ver, usar el chat GPT, decirle, mira, a ver, vamos a preguntarle al chat GPT qué tenés que hacer vos. ¿Tenés que obedecerle a tu papá o no tenés que obedecerle a tu papá? Sí, también se está ¿Será delegando. que el chat GPT Pero te se va a estaría, decir, a ver, obedezcámosle se a papá? estaría delegando esa autoridad en la tecnología. ChatGPT, sí. Exactamente, se está evadiendo. Otra vez volvemos a lo mismo. Exactamente. Por eso los Volvemos a padres lo no mismo. deben tener miedo a entender de que el rol paterno, la función paterna es decisiva en la conformación de la personalidad de sus hijos. Por eso cada vez que que un hijo tiene problemas, que un pequeño tiene problemas, inmediatamente los analistas empezamos a revisar cómo es el vínculo con los padres. Y que siempre hay patrones muy similares que se encuentran Sí, acá. pues, la sobreprotección. Sobreprotección. Sobreprotección, Ah. sobre todo por parte de las madres que no les permiten madurar a sus hijos a través de esta actitud sobreprotectora. Por eso Bien. decimos los analistas que una madre buena no es la excesivamente presente, sino la que cada vez es menos necesaria en la vida de sus hijos, para que sus hijos se hagan responsables de sus propias vidas, cumpliendo las normas. Pero para eso hay que laburar. Por supuesto que sí, el ser padre no es una tarea sencilla, ¿sí? Por eso ser padre implica estar presente y ejercer con toda contundencia. Digo, porque por ahí la sobreprotección también es comodidad, ¿no? Si, bueno, vos querés tal cosa, metele, sí. Querés tal otra, dale, sí. Querés tal... Y ahí hay una ausencia. No ponerse a discutir con el chico, no porque no, por esto, por esto, por esto. Sí, lo que se observa ahí no es tanto la sobreprotección, sino una ausencia del rol de los padres. No está el padre rigiendo ahí su autoridad de padre. Es decir, se lo deja al libre albedrío a su hijo ahí. Claro, sí, qué difícil que es. Pero bueno, queríamos traer estos temas también porque, bueno, vos fíjate en Buenos Aires, Cristina está contando que tuvieron que por ordenanza buscar la alternativa para que en las escuelas directamente se bloqueen estos sitios. Hay todo un debate en torno a Sí, más que por ordenanza debe influencers. ser del Ministerio de Educación de cada... de las es ciudades. del gobierno de Macri. Sí, por eso, pero del Ministerio de Educación, no es un tema Inclusive municipal, implementaron digamos. gabinetes pasa para que- trabajar la ludopatía en las Sí, sí. escuelas. Bueno, y hay proyectos a nivel nacional, el Congreso que también está tratando, así que es un debate que está pendiente. Y al margen un montón de otras cosas, por ejemplo, influencers que están